Buenos días, presidente. Buenos días a los presentes también. Buenos días también a los compañeros periodistas el día de hoy. Funcionarios del Gobierno federal y usted mismo, presidente, han dado cifras distintas sobre las deudas del Grupo Salinas que preside el concesionario Ricardo Salinas Pliego. La más reciente cantidad la dio a conocer el titular del SAT el viernes allá justamente en La Paz, Baja California, quien dijo que la deuda que tiene el Grupo Salinas es de más de 30,000 millones de pesos. Pero la investigación que publicamos este domingo en el diario digital, sin embargo, acredita que la deuda del Grupo Salinas, que Ricardo Salinas Pliego litiga en el Poder Judicial, es de más del doble, 67,000 millones de pesos en 13 créditos fiscales. Salinas Pliego tiene 4 créditos fiscales por 26,800 millones de pesos a los que usted ofreció una quita de 8,000 millones de pesos, como aquí mismo usted mismo lo informó, pero además tiene otros créditos fiscales que hasta ahora no se sabían por otros 40,289 millones de pesos del Grupo Electra y de Televisión Azteca, que también Salinas Pliego combate en el Poder Judicial. Aquí está, por cierto, el subsecretario Félix Arturo Medina, quien fue titular del SAT, y él seguramente tiene conocimiento de la actualización de estas deudas del Grupo Salinas. Le pregunto, presidente, porque considero que es un asunto de inobjetable interés público, por tratarse no solo de la falta de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino porque se trata de un personaje del poder económico y del poder mediático. Lo siguiente: además de los 67,000 millones de pesos que probamos que adeuda Grupo Salinas, ¿cuántos miles de millones de pesos más adeuda al fisco Salinas Pliego y sus empresas? Una. Y dos, y de esta cantidad, ¿cuánto está usted dispuesto a descontarle a Salinas Pliego para que ya pague lo que debe? Bueno, acerca de este tema, debe decirse que hay una política nueva. Los medios de información, incluidos los medios independientes, nunca trataron este asunto. Es un reproche fraterno, porque esto se practicaba de tiempo atrás, se condonaban los impuestos a las grandes corporaciones financieras y empresariales. No era un tema de los medios, se guardaba silencio o no se sabía. Nosotros fuimos los primeros en darlo a conocer y en plantear que íbamos a terminar con los privilegios fiscales. Porque durante todo el periodo neoliberal, aquí lo he dicho varias veces, se engañó a la gente de distintas maneras, ¿no? No voy a dejar de repetir el engaño de que no podían aumentar el salario porque iba a aumentar la inflación, cosa que ha quedado demostrado que no era cierto, algo que se demostró que no era cierto a partir de que se promovió el incremento de los salarios mínimos y no ha habido un desbordamiento en la inflación. Pero engañaron muchísimos años. Engañaron también con esto de lo fiscal, de que México tenía el problema de una baja recaudación porque los del sector informal de la economía no pagaban impuestos. Los ambulantes, la gente que se busca la vida como puede, sobre todo en épocas de crisis. ¿Y qué ese era el problema? Cuando se trataba de dos cosas, o de tres, pero dos muy significativas. Primero, el que desde la época del presidente Echeverría se les otorgó a los grandes contribuyentes el beneficio de la llamada consolidación fiscal,
Esto tiene que ver con una situación política. Asesinan lamentablemente a el señor Eugenio Garza Sada y Echeverría les otorga a los empresarios esta concesión, que consiste en que una empresa importante, fuerte, que tiene utilidades suficientes, puede diluir esas utilidades creando otras empresas en donde supuestamente pierde. Y entonces, al equilibrar las ganancias y las pérdidas, terminan por no tener utilidades y por lo mismo no pagan impuestos. Ese sistema se mantuvo durante muchos sexenios. ¿Hasta 2013? Así es, exactamente, que se hizo la reforma. Llegaban a haber empresas muy grandes, que pagaban 1% de sus ingresos, 2%. Proporcionalmente, desde luego, pagaban más los trabajadores por impuestos sobre la renta. Pero lo otro que se tenía oculto y no se conocía era que existía la condonación de impuestos. El presidente tenía la facultad para condonar impuestos a través del secretario de Hacienda. Entonces había un mecanismo legal para que al final una empresa, un banco, no pagara impuestos, se les condonaran los impuestos. Ya hemos aquí presentado una lista de cuántas empresas, bancos no pagaban. Y repito, nos engañaban diciendo que el problema de la falta de recaudación tenía que ver con el hecho de que los que trabajan en la economía informal no pagaban impuestos. Nosotros reformamos la Constitución en los momentos en que todavía no tenía el bloque conservador la actitud que tiene ahora, que no aprueban nada, absolutamente. Como era una reforma constitucional, se necesitaba una mayoría calificada, se logró esa mayoría calificada, se reformó el artículo 28 de la Constitución y está prohibida la condonación de impuestos. A partir de ahí se empezó a pedir a los empresarios, a los banqueros, que nos ayudaran poniéndose al corriente y empezaron a pagar impuestos. Había otro mecanismo también para evadir los impuestos, otro mecanismo de evasión fiscal, que era hacer operaciones en la bolsa para no pagar impuestos. Así vendieron Banamex a Citigroup en 12,000 millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos, cuando tenían que haber pagado 3,000 millones de dólares de impuestos. Y hablaba yo de otras decisiones o privilegios fiscales. Por ejemplo, México era el único país en donde no se pagaba impuesto por la extracción de minerales. Salinas les concedió a las grandes empresas mineras este privilegio. No se pagaba impuesto por la extracción del oro, de la plata y de otros minerales. Entonces, nosotros hemos venido denunciando esto y en este caso de la condonación de impuestos, tengo que decir, lo he expresado, que muchas empresas, la mayoría de las empresas, bancos, se han puesto al corriente. Para ponerle nombre y apellido, Esselin está al corriente. El señor Fernández del Oxxo, Antonio, creo que se llama, Fernández, de los Oxxos, debían como 12,000 millones. Estuvieron en el SAT, todavía estaba Raquel Buenrostro y se llegó a un acuerdo. Los de Walmart, incluso por instrucciones del gerente de Walmart a nivel mundial, llegaron al SAT y se pusieron de acuerdo y pagaron 12, 14,000 millones. Los directivos de Televisa, que vendieron una parte de Televisa a Univisión, también pagaron creo que 5 o 6,000 millones de pesos. Bimbo pagó impuestos y así muchos están pagando impuestos. Esto nos ha ayudado bastante
porque se ha incrementado la recaudación sin aumentar impuestos y sin endeudar al país y sin gasolinazos y sin que aumente el precio de la luz. Entonces, nos ha ayudado mucho esta política, desde luego. Lo fundamental ha sido no permitir la corrupción. Eso es lo que más ha ayudado. Por eso hemos avanzado. Por eso hemos disminuido la pobreza y la desigualdad. Y por eso tenemos crecimiento económico. Y por eso hay empleos. Y por eso tenemos una moneda, un peso fuerte, como no había sucedido en muchos años. Y por eso México tiene pues muy buena fama en el extranjero, en todo sentido. Y en especial es uno de los países más atractivos para invertir. Hay orden, tenemos finanzas públicas sanas. Este asunto, explico todo esto para contextualizar. Entonces, en el caso de Salinas de Pliego, Ricardo Salinas Pliego, él viene con juicios en contra del SAT desde los tiempos de Fox, una cantidad de recursos, y tiene equipos de abogados, despachos de abogados, me imagino que fiscalistas. Hay, no es exculpar a nadie, pero hay veces que son muy inexpertos los abogados y los fiscalistas y engañan a sus clientes. En el caso de Walmart, por ejemplo, cuando hablo por teléfono con él, me dice, es que nuestros abogados, nuestros fiscalistas nos están diciendo otra cosa. Le digo, pues revise su asunto porque le están engañando. Y así fue, no le estaban diciendo la verdad. Entonces, el consejo a veces es, espérate, le podemos hacer de esta manera, ¿sí? No tenemos por qué pagar nada, vamos a acudir al Poder Judicial, a todas las instancias, aplican tácticas dilatorias, tienen buenas relaciones con jueces, con magistrados, con ministros, ganan tiempo. Pues pienso que esto fue lo que sucedió en este caso. Y Ricardo sostiene que es injusto, que él no debe nada al SAT, a la Hacienda Pública. Entonces, cuando hemos hablado, en el afán de llegar a un acuerdo, porque nosotros antes de ir a una querella, a un pleito judicial, buscamos siempre un acuerdo. Hemos logrado acuerdos con los contratos de gasoducto, con los contratos de hospitales, con los contratos de reclusorios, con contratos de mantenimiento de caminos, muchos contratos leoninos. Pero en vez de irnos a los pleitos, decimos, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, y se han logrado beneficios para la hacienda pública, han devuelto recursos o hemos ahorrado. Usted contó que él no quiso, a pesar de que lo buscó a usted, sí, para una Entonces, regla. Yo lo que le planteé fue, a ver, vamos a revisar. Estamos hablando del adeudo anterior, pasado, el que viene desde… Viene desde 2008, son 4 créditos fiscales desde 2008. Sí, entonces le dije, yo le tengo mucha confianza al director del SAT, es además un buen profesional, contador público. Le dije a Ricardo, tú también eres contador, revisen todo para ver si existe en realidad una anomalía o actuaron de mala fe las anteriores autoridades fiscales, porque
él le echa la culpa al secretario de Hacienda de Fox y también a Videgaray y a otros que lo quisieron perjudicar. El resultado de esa revisión del SAT es de que, en efecto, se debe el dinero. O sea, el resultado de un arqueo, de una revisión técnica de conformidad con la ley. Se debe el dinero a la hacienda pública. Entonces, él no aceptó. Eso fue la primera vez. Continúa el asunto porque nos enteramos que una parte, porque son en efecto 2 o 3 paquetes de los llamados créditos fiscales, una parte de más de 20,000 millones llegó a la Corte. Sí, a la segunda sala. 26,800 millones de pesos al 2018. ¿Cuánto? 26,800 millones de pesos al 2024. Sí. Y con actualizaciones a este año son ya 33,000 millones de pesos. De más de 20,000 millones. Eso es lo que yo sé. Y aquí Arturo lo conoce bien. Entonces, nos enteramos que esos 20 y tantos mil millones los tenía guardados en su gaveta El ministro un señor Aguilar Morales. Sí, que está en contra de nosotros abiertamente, que pertenece al bloque conservador. Bueno, se denuncia aquí y tiene que sacar el expediente. ¿Cuánto tiempo lo tuvo? 8 meses guardado. Entonces, lo tiene que sacar y los mismos ministros rechazan su propuesta. Porque, ¿qué proponía? Planteaba atraer el asunto y que la Corte conociera en pleno la resolución. Sí, que la Corte conociera el asunto, que la Corte resolviera sobre el asunto. Y 2 ministros dijeron no, lo tiene que atender el tribunal. El tribunal colegiado. Todos. Solo su voto. Entonces, regresa. Después de eso, después de esa situación, me buscó Ricardo. Entonces, queriendo que se llegara a un acuerdo, le dije, bueno, vamos a tener un acuerdo. ¿Por qué no lo explicas tú para que no vayan a pensar que yo estoy… Y también es muy importante este paquete de adeudos, pero los otros también. Sí, no, nosotros no tenemos nada que ocultar y creo que la regla de oro de la democracia verdadera, no la que exaltan los oligarcas, la regla de oro de la democracia verdadera es la transparencia. La transparencia. ¿Sí? Y hacer la vida pública cada vez más pública. A ver, ¿qué te planteé cuando vino Ricardo a buscar un acuerdo? Sí. A ti y al director del SAT. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, el señor presidente lo que nos planteó es hacer un ejercicio, un análisis técnico para determinar justamente de los créditos fiscales, que son los adeudos de los impuestos por desconsolidación, que son los que se refieren a 2008, 2009, 2011, 12, 10 y 13, que es el cierre. Que se hiciera un análisis técnico para determinar qué normas le podían aplicar y, en efecto, tomando en cuenta algunas disposiciones del Código Fiscal, como el artículo 75, que habla de las disminuciones en las multas, sobre todo, y en las actualizaciones de estas multas, es que se lograba hacer un ajuste, y es lo que nos planteó el presidente, y establecer una ruta legal que no implica condonación, sino un ajuste únicamente de los montos conforme a lo que prevé la propia disposición fiscal, y eso es el ejercicio que hicimos. Y entonces esto que le han llamado quitas tiene que ver justamente con estas multas y esta permisibilidad que da el Código Fiscal. Entonces, creo que quedaba en 14,000 millones. Y entonces le pedí
Arturo. Que era procurador fiscal, yo dije titular del SAT, no, era procurador fiscal. Procurador fiscal, sí. Que fuera y que les planteara que podíamos legalmente, sin violar ningún procedimiento, sin violar ninguna ley, y además, bajo la consideración del Poder Judicial, o sea, si Azteca o Grupo Salinas aceptaba, sí, y que nosotros teníamos facultad legal, o sea, que no íbamos a infringir ninguna ley, no íbamos a violar nada, sí, porque si no íbamos a tener una situación difícil legalmente, pero además moralmente también. Además, se iba a poner a consideración de los jueces para no caer en lo que hizo Diego cuando se logró un acuerdo de condonación del IVA, no sé si a Jugos del Valle o a Jugos del Valle, ¿sí? Cuando Fox, ¿sí? Que todavía estaba el proceso judicial y llegaron a un acuerdo administrativo, lo cual significó dejar de cobrar en beneficio de la hacienda pública miles de millones de pesos, que luego los descontaron a los gobiernos estatales, incluido el gobierno del Distrito Federal, que tuvo que aportar por ese descuento que le hicieron a Jugos del Valle, por influyentismo, pues. Entonces, para no caer en eso, se planteó, a ver, podemos llegar a este acuerdo, nosotros consideramos que es legal, sin embargo, va a ser validado, ¿sí?, por el Poder Judicial. Se le planteó y dijo no. No quería pagar nada. Que no estaba de acuerdo. Sí, nada más. Yo les digo a ustedes que yo hasta descansé. Porque imagínense la sospecha que iba a despertar. Tú mismo lo planteaste. Yo lo escribí. Sí, tú mismo lo planteaste. O sea, a ver, ¿cómo es que debe más de 20,000 millones y se reduce a 14? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este trato preferencial, privilegiado? ¿A su amigo? ¿A su amigo? Salinas Pliego. Salinas Pliego. Imagínense, sí, por buscar una salida, consideraba buena, sí, yo iba a quedar, sí, bajo sospecha, porque lo dije aquí, sus mismos amigos de clase, pero no de escuela, sino de clase social, y otros, ¿no?, de buena o mala fe, iban a decir, ¿y qué pasó? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Que hubo esa rebaja? Presidente. Entonces, espérate, porque es interesante. Además, cualquier otro contribuyente, ¿sí?, un trabajador que tiene que pagar impuestos sobre la renta, bueno, ¿y por qué a mí no me quitan, ¿sí?, una parte de mi crédito? Claro, todo legal, ¿sí?, estaba permitido, está permitido, pero de todas maneras, ¿sí?, iba a haber problema. Bueno, no se acepta, ¿sí?, no hay acuerdo, o quien tiene que resolver es el Poder Judicial, y lo único que estamos pidiendo al Poder Judicial es que resuelvan ya, porque no solo en este caso, y lo digo, no es un asunto personal, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, y no odio, por eso soy muy feliz, no albergo yo rencores.
Ricardo ha dicho, pero así como él, otros. Ya nada más les quedan 7 meses. La verdad que no son 7 meses, son 6 y unos días más. Sí. Pero pues ni modo que se vaya a vaciar el país cuando se dé el cambio. ¿Nos vamos a quedar a vivir aquí? Todos. Yo me voy a quedar aquí. Nada más me voy a ir a Palenque, Chiapas. Entonces, porque también eso es pues una ilusión, es una falacia. Van a entrar, vamos a, como dicen los abogados, a aceptar sin conceder de que no resuelvan en los 6 meses los jueces, que sería pues muy lamentable, ¿no? Y cuestionable, porque ¿cuánto tiempo? Con las tácticas dilatorias de estar ganando tiempo, pues de todas maneras nos vamos a quedar todos, ¿sí? Y ni modo que los que lleguen no atiendan este asunto. Eso que quede claro. Bueno, la otra parte, lo que tú dices, hay otros créditos. Yo no quiero ahora especular. Me gustaría, mejor, que técnicamente lo explicara el director del SAT. Correcto. Porque ustedes hicieron su investigación, ¿por qué no le pedimos al SAT que informe? Está correcto. Y no entramos en lo especulativo, ¿sí? O en conjeturas. Y además, esto no le quita el derecho a Ricardo Salinas Pliego de su defensa y de sostener sus argumentos y hacerlos valer, porque somos libres. ¿Sí? Y para eso hay un marco legal, vivimos en un auténtico Estado de Derecho, ya no es como antes un Estado de chueco. Entonces, hacer la vida pública cada vez más pública y tratar este asunto. ¿Te parece? Me parece bien. Y que venga el director del SAT y que lo explique, y que venga también Arturo. Correcto. Y la procuradora fiscal. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. No me presenté, ofrezco una disculpa a los asistentes. Soy Álvaro Delgado, director de investigación del Diario Digital, Sin embargo.